bien, hermanos, pues vamos a orar entonces para comenzar nuestro tiempo esta noche. Amado Padre, queremos darte gracias con todo nuestro corazón de poder estar juntos otra vez. Gracias por este tiempo de estudiar tu palabra, de mirar aspectos que tienen que ver con nuestra vida cristiana, con nuestra vida diaria, con nuestras relaciones, Señor. Necesitamos tu ayuda, la guía del Espíritu Santo y la bendición tuya, porque también el enemigo suele usar estas cosas para sembrar tristeza, desconcierto y frenar nuestro crecimiento espiritual. Pedimos que hables a nuestro corazón y a todos los que estén escuchando a lo largo de esta semana y en las semanas venideras este estudio acerca del perdón. Te agradecemos tu presencia, tu cuidado, pedimos tu bendición para cada uno de los que estamos aquí, oramos los unos por los otros, nos apoyamos los unos a los otros y es, Señor, hermoso saber que escuchas cada una de nuestras oraciones. Por eso te bendecimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, muy bien, pues vamos a ir entonces a compartir la pantalla para comenzar el tema de hoy. Paso número 8. La semana pasada, en el paso número 7, estuvimos hablando acerca del perdón. Ahora vamos a pensar ya no tanto en cuanto me toca perdonar, sino cuando yo tengo que pedir perdón. Leemos así entonces en nuestra manual, que hoy comienza también con una serie de reflexiones. Dice, cuando hay conflictos en su familia y usted ofende a otros, ¿qué hace? Y luego la ilustración que tenemos delante da la sensación de que el padre está pidiendo al hijo que le perdone. Esto en sí mismo ya es una cosa llamativa, porque a veces los padres, llevados por la ira, por el enojo, podemos tratar mal a nuestros hijos, podemos aplicar una disciplina incorrecta, y los padres también tenemos que saber pedir perdón. Generalmente son los hijos los que desobedecen y los que necesitan disciplina, pero a veces los padres también cometemos errores, ¿no? Y a veces esto trasciende a la familia y entonces ofendemos a otros. Lamentablemente tenemos que reconocer con tristeza que hay muchas familias distanciadas, a veces durante años, no se saludan, no se hablan, no se visitan, ¿no es cierto? Fruto de conflictos. Entonces, aquí hay algunas definiciones. Dice, me siento muy mal, pero no digo nada a la otra persona. ¿Será esa la actitud que has tomado, que tomamos? Es decir, hemos ofendido, pero luego, aunque la conciencia no nos deja muy tranquilos, en realidad no buscamos caminos para arreglar lo mal que hemos hecho. Luego dice, los dos pasamos un tiempo sin hablarnos. Cuando nos volvemos a hablar, creemos que las cosas marchan bien. Bueno, esto se le llama barrer debajo de la alfombra, ¿no? Y entonces van quedando las cosas allí medias tapadas, no terminan nunca de aclararse, pero luego, en un momento futuro, vuelve a surgir algún inconveniente y de pronto nos damos cuenta que aquello que habíamos barrido debajo de la alfombra sigue estando allí y sale a la luz. Es basura que se ha acumulado y hace que las relaciones salten por los aires. Y esto también es algo muy, pero muy triste. Y luego tenemos una tercera aseveración aquí. Voy donde el otro, admito mi falta y le pido perdón en voz alta. Pues esto requiere
ser valiente, requiere integridad, requiere también sinceridad, y a veces, bueno, la Biblia dice que ninguno es perfecto, que la lengua es muy difícil de dominar y lamentablemente podemos ofender incluso a veces sin querer. Por lo tanto, qué importante es tener este dominio propio, esta actitud correcta de admitir nuestro error y pedir perdón a quien haya que pedírselo. El título que tenemos en el manual es ¿por qué pedir perdón a otros? Cuando ama a una persona, ¿la trata con ofensas o insultos? Bueno, creo que la respuesta obvia es que no. Si yo amo a una persona, ¿cómo voy a estar tratándole con ofensas o con insultos? Obviamente, la respuesta es que no, porque realmente es una contradicción decir que amamos a alguien, pero a su vez la estamos rebajando, la estamos maltratando, estamos dañándole con nuestras palabras y con nuestras actitudes. ¿Cómo la trata? Pues con bondad, respeto y amor, entre otras cosas. Podríamos expresarlo de otra manera también, pero si yo amo a una persona, voy a querer suplir las necesidades de esa persona, voy a querer bendecir a esa persona y por lo tanto voy a tratarle con bondad, con respeto y, por supuesto, con amor. Se nos sugiere leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice la Escritura, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan habla aquí de una manera muy, pero muy clara. La pregunta ¿es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a alguien? Pues Juan nos está diciendo que esto no puede ser. Esto es una incoherencia. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo que Juan está hablando aquí lo dice como se suele decir por lo general, sin pelos en la lengua. Juan se atreve a decir que cualquiera que alegue amar a Dios, pero odie o menosprecie a su hermano o se desentienda de él, incluso más adelante en el capítulo 3, versículos 17 y 18 va a hablar acerca de esto, dice, es un embustero, está mintiendo. Y esta es la tercera de las tres negras mentiras que pueden formar parte a veces de nuestra vida, que señala Juan en esta epístola. Las otras dos mentiras se hallan en el capítulo 1 y el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y una forma de esta mentira la vuelve a repetir en el capítulo 2, versículo 4, con otras palabras. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y luego hay una tercera mentira que está en el capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que mirad qué interesante es esta información. Tres mentiras señala Juan a lo largo de su primera carta que pueden formar parte de nuestra actitud. Y cada una de estas mentiras afecta un aspecto distinto de la conducta cristiana, porque la primera afecta el aspecto moral. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
Es decir, andar en tinieblas habla de una vida oscura, de una práctica de pecado, de hacer cosas a escondidas, diríamos así, ¿no es cierto? Y estamos mintiendo, no practicamos la verdad. Esto tiene que ver entonces con el aspecto moral. Luego, la segunda tiene que ver con el aspecto doctrinal. Es decir, si yo niego que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y la tercera tiene que ver entonces con un aspecto social, que es la que tenemos aquí en 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano. Así que el aspecto moral, el aspecto doctrinal y finalmente la práctica cotidiana, el trato a mis semejantes. ¿Cuán práctica es la palabra de Dios? Y entonces Juan nos hace ver que es imposible un genuino amor a Dios sin un amor igualmente genuino a nuestros hermanos. Lo que quiere decir es que cualquiera puede decir que ama a Dios, pero ¿cómo lo prueba? Puesto que a Dios no se lo ve. Ni él ni nadie puede mostrar tangiblemente lo que se le hace un Dios invisible. En cambio, a la hermana y al hermano, a la hermana y al hermano en Cristo no solo se les puede ver, sino que se les toca, se les ve realmente. Y ahí es donde se puede mostrar con hechos el amor a una persona. Y ahí no hay ilusión ni engaño. Así como es más fácil mostrar amor a un amigo que se ve que a uno que no lo veo, también es más fácil cumplir con el amor al prójimo que con el amor a Dios. Por otra parte, el amor genuino es un amor que proviene de Dios. En Romanos 5:5 dice el apóstol Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, es imposible amar genuinamente a Dios sin amar a aquellos que son hijos de Dios. El que no ama a su hermano no puede amar a Dios en virtud de una ley que Dios mismo ha establecido. Así que es muy importante lo que Juan nos dice aquí para mostrarnos la trascendencia y la importancia de relaciones personales. Los creyentes no podemos vivir nuestra fe aislados. Necesitamos identificarnos con otros hermanos en la fe, porque la esencia de la vida cristiana pasa por las relaciones personales. Por lo tanto, cuando una persona no se congrega, no tiene relación con otros, no ora por otros, no pide oración para sí mismo, es un creyente que va a tener muchas carencias en su vida y que no va a desarrollar plenamente el llamado que ha recibido de parte de Dios. Los mandamientos de Dios no son fruto del capricho ni porque a Dios se le ocurrió, sino que están siempre en consonancia con el mayor bien de las personas. Y lo que Dios quiere es bendecirnos. Lo que Dios quiere es crear una dinámica que le dé sentido a nuestra vida. Por eso yo estoy disfrutando tanto y todos hemos sufrido también el tema de la pandemia, no poder congregarnos, no poder salir de casa. Y luego estamos tan felices también de esto que Dios nos ha regalado, que son a través de este programa conocernos. No nos hemos visto nunca personalmente, sin embargo nos sentimos unidos, oramos los unos por los otros, nos preocupamos, nos recibimos con alegría cuando nos reencontramos, como en esta noche. Esto lo mismo pasa el martes en el estudio bíblico, luego el miércoles en el culto de oración, y uno dice, gracias Señor, realmente qué hermoso es la vida cristiana, la familia de Dios, e interesarnos los unos por los otros. En nuestro manual se nos sugiere leer Mateo, capítulo 5, versículos 23 al 26. Y dice allí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si ha ofendido a alguien y no ha buscado la reconciliación, ¿es posible mantener su comunión con Dios? Pues obviamente que el texto nos da una respuesta contundente y es no. No puedo tener una comunión íntima, amplia, libre con Dios si he ofendido a otra persona y no he arreglado el problema. Aquí dice claramente, si traes tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, yo sé que él está molesto, sé que le he ofendido, sé que he causado dolor y mi conciencia me lo está recordando. Entonces, ahí no está hablando de que me han ofendido a mí. Yo he sido el ofensor. Yo he causado el problema. Yo he hecho el daño. Entonces, yo debo dejar la ofrenda. Dios quiere que antes de que yo cultive mi relación personal con Él, vaya y arregle el tema con la persona que está dolida conmigo. Dice, ¿es válida su ofrenda, adoración o servicio a Dios si no está reconciliado con su hermano? Obviamente que la respuesta también es que no, porque el versículo 23 y 24 nos dice precisamente eso. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Pues porque primero hay que arreglar con el hermano. Cualquier ruptura de relaciones puede afectar nuestra relación con Dios. Si tenemos problemas con un amigo, debemos resolverlo lo antes posible. Somos hipócritas y manifestamos tener buenas relaciones con Dios mientras no las tenemos con otra persona. Nuestras relaciones con los demás reflejan nuestra relación con Dios de acuerdo a lo que hemos leído hace un momento en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20. Yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, entonces, si digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Según el versículo 25, ¿por qué es urgente buscar reconciliarse con su adversario? Bueno, la respuesta que yo he colocado es la siguiente: para no tener que tratar el asunto ante un juez y ser condenado. El versículo 25 que hemos leído dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En los días de Jesús, si alguien no podía pagar sus deudas, iba a la cárcel hasta que la deuda fuera saldada. ¿Vale? A menos que alguien pagara la deuda, el prisionero podía morir, incluso preso. Por eso es un consejo sabio resolver nuestras diferencias con nuestros enemigos antes de que su enojo, su cólera, cause más problemas. Hay un proverbio en el capítulo 25, versículos 8 al 10, que dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. ¿Vale? Así que
los desacuerdos pudieran llevarnos hasta el tribunal y incluso conflictos que se podrían solucionar fácilmente si tratamos de arreglarlos de inmediato, cuando no se arreglan, pueden derivar en problemas mucho más graves de lo que era al principio. Por eso, estos versículos nos aconsejan arreglarnos con nuestros prójimos incluso antes de presentarnos delante de Dios. Punto 6 dice, aunque las disputas no siempre llegan al extremo de una acusación penal, ¿cree usted que es urgente arreglar cada disputa lo antes posible? Hombre, en base a lo que estamos diciendo, la respuesta obviamente es que sí. ¿Por qué? Para evitar una condena mayor y sufrir consecuencias mucho más graves que afectan mi vida y que pueden afectar también la vida de otras personas. ¿Vale? Así que tenemos que intentar minimizar los problemas que se nos presentan. Según el verso 22, el provocar a otro a ira, estoy exponiendo al otro a juicio. No buscar reconciliación no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestro adversario. El versículo 23 dice, tu hermano tiene algo contra ti. Esto significa que yo he hecho algo que ofendió a mi hermano. Un paso clave para buscar la reconciliación, entonces, es ir hasta el hermano y ofrecerle disculpas. Si yo tengo algo contra alguien, pronto se arregla. ¿Por qué? Porque basta con perdonar, ¿vale? Yo puedo perdonar y entonces esto se arregla con facilidad, porque yo tengo que estar dispuesto a perdonar. El Señor en Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. La palabra perdón, y esto no lo dije el viernes pasado, pero lo leí luego esta semana meditando sobre este tema, está formada, podríamos decir, por dos palabras, per y don. Y per viene de pérdida, viene de pérdida. Y don es precisamente donar, regalar, dar algo. Entonces, cuando yo perdono, estoy dispuesto a perder algo y a su vez otorgar la gracia del perdón. Generalmente el perdón es injusto. Cuando yo perdono, si la persona me pide perdón, pues ya estoy haciendo lo que obviamente debe hacer cualquiera, ¿no? Pero es que aquí el Señor me está llamando a que yo perdone aun cuando no me han pedido perdón, ¿vale? Que no me quede con el rencor en mi corazón para que mi relación con Dios pueda fluir libremente. Ahora, si el mal ha comenzado de mi lado, de modo que mi hermano tiene algo contra mí, debo reconciliarme con mi hermano antes de presentar mi ofrenda ante el altar y así puedo acercarme solemnemente delante de Dios. Siempre que nos dispongamos a efectuar cualquier acto espiritual o religioso, nos irá bien con tomar ese momento para reflexionar seriamente y examinar nuestro corazón. Esto es un llamado que hacemos muchas veces cuando celebramos la mesa del Señor. Antes de tomar el pan y el vino, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo lo hago con rencor en mi corazón contra otra persona o sin haber arreglado con alguien a quien yo he ofendido, mi ofrenda de adoración no es aceptable a Dios porque lo estoy haciendo con enojo. Las oraciones pronunciadas con ira se escriben con hiel, dice Isaías 1:15. El amor es mucho mejor
que todos los holocaustos y sacrificios, tanto que Dios se contenta con esperar para la ofrenda y no con que se le presente mientras somos culpables de odio y estamos metidos en una pelea. Pero aun cuando estamos indispuestos para la comunión con Dios a causa de alguna pelea con nuestro hermano, esto no puede servirnos de excusa para omitir o descuidar nuestro deber. Muchos usan como excusa o razón de no venir a la iglesia o a la mesa del Señor el que no se llevan bien con un hermano. ¿De quién es la culpa? Bueno, un pecado no excusa al otro, sino que lo multiplica por dos. Por lo tanto, la falta de caridad no puede significar falta de piedad. No debemos permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hemos leído la semana pasada en Efesios 4:26. Debemos ir a la oración antes de dormir con las cuentas saldadas, ¿vale? Con las cosas bien arregladas. Así que si tu hermano tiene algo contra ti, esto significa que uno ha hecho algo que ofendió al hermano. Un paso clave para buscar la reconciliación es ir hasta el hermano y ofrecerle disculpas. ¿Vale? Muy bien. Seguimos adelante. Punto 7. ¿Por qué cree usted que a la gente le cuesta ir a pedirle perdón a otro? Bueno, nos cuesta ir a pedirle perdón a otros porque somos orgullosos y nos cuesta reconocer nuestros errores, ¿vale? El pedir perdón. En realidad, cuando el Señor habla en la bienaventuranza primera allí, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos entrarán en el reino de los cielos, creo que dice. La idea de pobreza de espíritu no es el apocadito que vive callado, que es muy tímido. El pobre de espíritu es el que reconoce su pobreza espiritual. En el cielo no va a haber personas que no hayan pasado por esa experiencia de reconocer su miseria espiritual, porque es el básico para la salvación. Es decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador, arrepentido de mis pecados, y allí estoy inclinándome y reconociendo mi miseria espiritual. Me despojo de mi orgullo y acepto que soy un pecador. Ahora, cuando comienzo a vivir la vida cristiana, comienzo a usar mis dones espirituales, comienzo a crecer en la gracia, el orgullo siempre va a estar allí, queriendo aferrarse a mi mente y a mi corazón. Y lamentablemente, a veces los creyentes podemos caer en este craso error de sentirnos orgullosos de lo que somos en Cristo. Hemos meditado toda la semana en que somos hijos de Dios, pero esto no es para sentirnos orgullosos. Esto es para celebrar que formamos parte de la familia de Dios y vivir en humildad y en dependencia del Señor. Pero a veces el orgullo nos puede y entonces no queremos reconocer que hemos metido la pata, que hemos ofendido a otras personas, y por eso es importante trazar un plan para pedir perdón. ¿Cómo pedir el perdón a otros? A veces las palabras no bastan. Hay ocasiones cuando es necesario una restitución para reparar un daño hecho a otro. Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre corrupto que había robado mucho. Cuando él se convirtió, ¿qué prometió hacer? Pues dice en Lucas 19:8 que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Así que él se comprometió a reintegrar cuadruplicado lo que había defraudado a otros.
En un tiempo del Antiguo Testamento era un requisito compensar el daño hecho y agregar una multa del 20%. Números capítulo 5 y versículo 7 dice: aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Así que ahí vemos cómo ya Dios preveía que si uno había defraudado al otro, no bastaba simplemente con pedir perdón si la persona había recibido más que un daño moral. Es decir, a lo mejor había tenido un perjuicio, había perdido dinero, había perdido, no sé, alguna cosa, alguna mercadería. Entonces yo no solo tengo que reponer la mercadería, tenía que añadir un 20% sobre eso. Aunque no vivimos bajo esta ley, el principio de la restitución es válido hoy. Es válido hoy. ¿Cómo pedir perdón a otros? Pues el proceso de pedir perdón a otros tiene varios pasos. Prepararse para la reconciliación. En primer lugar, admita su propia falta. Sea honesto, reconozca que ha ofendido al otro. Esto creo que es importante incluso expresarlo claramente. Hice esto, esto y esto. O dije tal y tal y tal cosa y eso estuvo mal. Una vez que reconozca su falta, pida a Dios que le perdone. Obviamente, primero pedimos perdón, en este caso, lo estamos reconociendo delante del Señor. Si el otro también es culpable de haberlo ofendido, usted lo ha perdonado. Lamentablemente, cuando yo ofendo a otro, a veces la persona reacciona y me ofende también. Y allí es donde luego se generan, bueno, si él no me pide perdón, yo no le pido perdón, y si él me ofendió primero, yo le ofendí después, en fin. Y allí comienzan las historias y los conflictos. Lo primero es, yo tengo que estar dispuesto a perdonar, aun cuando no me hayan pedido perdón. Por eso la lección de la semana pasada. Luego busque el lugar y el tiempo apropiado para hablar con la persona ofendida. Aquí, hermanos, es muy importante recordar que el círculo de confesión es tan amplio como el círculo de pecado, ¿vale? Supongamos que al comenzar la clase hoy, cuando nos estábamos saludando tantos, yo digo algo que la ofende a Ruth, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, luego, al acabar la clase, yo digo, ¿cómo dije tal cosa? La verdad que la ofendí, eso fue algo mal. Cojo el teléfono y le llamo a Ruth y le pido perdón a Ruth. Digo, mira, Ruth, perdóname porque lo que dije estuvo mal, no tenía intención de ofenderte, fue una tontería, pero creo que estuvo mal, te pido que me perdones. Está muy bien que yo le pida perdón a ella, pero si todos los demás que estabais en el comienzo de la clase presenciasteis la ofensa que yo le hice a Ruth, yo debería pedirle perdón a Ruth delante de todos vosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque el círculo de confesión es tan grande como el círculo de la ofensa. Ahora bien, si yo la ofendo a Ruth en una conversación por teléfono o lo que sea, solo a ella, entonces no tiene sentido que yo le pida perdón a ella delante de todos ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no eran conscientes ni sabían que yo la había ofendido a ella. Así que esto es importante. Busque el lugar y el tiempo apropiado para hablar con la persona ofendida. A veces nos sentimos tan mal que queremos mostrar nuestro arrepentimiento y publicamos el tema delante de toda la iglesia. No es necesario, no es necesario. Tenemos que aprender a este principio tan importante. El círculo de confesión es tan grande como el círculo de la ofensa. Al hablar con la persona ofendida, se debe hablar personalmente, cara a cara y a solas con la persona.
excepto en casos de acto de inmoralidad o abuso sexual. En estos casos, un consejero o su pastor debe estar presente, ¿vale? Es decir, que hay situaciones que pueden ir muy allá, son muy graves, y obviamente no sería bueno que haya intimidad en este sentido. Debe haber una tercera persona presente en el momento en que este tipo de cosas se tienen que corregir. Piense bien en las palabras que use al ofrecerle disculpas. Hay que admitir que estaba equivocado y use palabras como equivocado, mal hecho, etc. No trate su culpa con ligereza, ¿eh? Lamentablemente, una de las cosas que tendemos a hacer es a minimizar la ofensa. No debo ser yo. Si yo he ofendido, yo no tengo que decir, bueno, fue una tontería, no tenía, vale, era, no, no. Si yo ofendí, reconozco que ofendí. A lo mejor la otra persona me dice, bueno, no era para tanto, no hace falta. Vale. Yo recuerdo una ocasión, por ejemplo, mi esposa lo suele contar mucho, uno de nuestros hijos con un compañerito de colegio se coló en la huerta de una vecina para robar fresas, ¿no? Y, y luego esa señora se lo dijo a mi esposa. Entonces mi esposa corrigió a nuestro hijo y mandó a nuestro hijo a pedirle perdón a esa señora, ¿no? Y allí fue nuestro hijo y le dijo, mira, perdona porque me colé en tu huerta para robar fresas, ¿no? Entonces, claro, después la mujer la vio a mi esposa y le dijo, hombre, mujer, pero ¿cómo mandas al niño a pedirme perdón? No hacía falta, ya con que tú le corrigieras era suficiente. Pero claro, aquí había una lección muy importante que como padres queríamos que nuestro hijo aprendiera, ¿vale? Entonces, no tratamos las cosas con ligereza y intentamos que aprender de todo esto y crecer. Luego dice, sea humilde, no trate de excusar sus acciones o echar la culpa a otros o defenderse. Admita su responsabilidad, aun cuando el otro es culpable también, ¿vale? Si yo estoy queriendo arreglar, también es importante que yo me centre en mi ofensa. Si yo voy también a acusar al otro y a buscar excusar mis acciones porque el otro también tiene mal carácter o porque me ofendió, es difícil que podamos conseguir una reconciliación. Luego también dice, tampoco tiene que entrar en demasiado detalle, pero sí hay que dejar claro cuál es la falta que está confesando. Termine su confesión con la pregunta directa. ¿Me podría perdonar, por favor? Entonces, esto es ser claro, ser preciso y poder arreglar las cosas de una manera bien concreta. No escriba una carta, excepto en el caso de que no haya ninguna otra manera de comunicarse. Es decir, a veces la persona ha viajado, está en otro lugar, hay mucha distancia, entonces, bueno, puede ser que sea necesario mandar una carta, aunque hoy hay otros medios, como puede ser una llamada telefónica, en fin. Es fácil malinterpretar una carta y además una carta puede ser leída por terceros que no tienen nada que ver con el asunto. Y en último lugar, cuando sea necesario, haga restitución para reparar el daño, tal como ya vimos que recomendaba la Escritura. Si no me perdona, bueno, si la otra persona rehúsa perdonarlo, entregue su caso a Dios y deje todo en sus manos. Ya lo hemos leído la semana pasada. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice Romanos 12, 18. Por lo tanto, al cumplir con su parte, usted está libre, aunque el otro siga resentido. ¿Vale?
Esto es algo que tenemos también que valorar. No siempre vamos a lograr reconstruir las relaciones. Hay veces donde los conflictos son o tan profundos o tan extensos en el tiempo, tal, que podemos perdonar, podemos pedir perdón, pero luego no podemos realmente mantener nuevamente una relación como la que antes habíamos mantenido. Eso depende de la gravedad de la ofensa, de la amplitud del conflicto y de la disposición de cada uno a perdonar o a pedir perdón. A veces las relaciones se profundizan. Yo tuve, por ejemplo, a mi mejor amigo hoy en Argentina, se llama Juan Valverde, es pastor de la iglesia que fundamos conjuntamente y él sigue pastoreando allí en Argentina, en Mendoza, y también tuvimos un conflicto muy grande entre nosotros, pero el Señor intervino, nos perdonamos y nuestra amistad fue mucho mejor después del problema que lo que era antes del problema, y la sigue siendo hasta el día de hoy. Así que Dios a veces saca de cosas malas cosas muy buenas cuando con una actitud espiritual y en obediencia a la palabra nos sometemos y buscamos la reconciliación. Punto 9. ¿Qué decide? Bueno, aquí la pregunta está orientada en caso de que alguno que esté escuchando esta clase, esta lección, esté experimentando una situación parecida. ¿Está dispuesto a ir a pedirle perdón a los que usted ha ofendido? Pues esa es una respuesta que cada uno tiene que dar. Es personal. Los falsos y verdaderos del comienzo de la lección. ¿Se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo? Bueno, pues hemos visto que esto no puede ser. En el corazón del creyente no puede haber odio hacia los enemigos, ni hacia personas que nos han dañado. Nosotros tenemos que amar a los enemigos, dice el Señor, porque en realidad nosotros éramos enemigos y Dios nos amó igualmente al punto de que estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros. Obviamente que esto no implica el permitir que una persona tóxica me siga haciendo daño, ¿vale? Es decir, si hay una persona que luego sigue dañándome, pues yo tengo que levantar límites con esa persona y puedo distanciarme, pero tratando de que el Señor me ayude a no guardar odio ni rencor, simplemente a protegerme del daño que esa persona está decidida a hacerme, que a veces esto pasa en el mundo, pasa a veces en el ambiente en el que nos movemos como cristianos, y muchas veces pasa especialmente entre aquellos que no son creyentes y que nos odian por ser creyentes, ¿no? Entonces, a veces un jefe, un compañero de trabajo, la toma con nosotros y bueno, nosotros tenemos que mantener una distancia, aunque siempre pidiendo al Señor que nos libre del odio. Es importante pedir perdón por una ofensa cometida, aun cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón. Claro que sí. Esta es una frase verdadera. Yo estoy dispuesto a pedir perdón. Y eso es lo que el Señor espera que yo haga. ¿Se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara? Obviamente que sí. Tenemos que buscar la reconciliación y tenemos que hacerlo cara a cara. Para pensar, ¿cómo contesta a los que dicen lo siguiente? Yo estoy dispuesto a pedirle que me perdone y siempre y cuando él lo haga también, ¿vale? Aquí cada uno tiene que ir rellenando qué respuesta puede dar en cuanto a lo que hemos estudiado. Es mejor no ofrecerle disculpas porque después él podría usar mi confesión contra mí. Bueno, pues eso es un riesgo que hay que correr, ¿no? Si pido el perdón, solo se burlará de mí. Problema de él.
Si se burla, pues tendrá que responder delante de Dios. Le pedí perdón, pero no me perdona. Entonces, ¿para qué sirvió? No estamos en lo mismo, no, sí sirve. ¿Por qué? Porque me ha liberado a mí del problema. Para usted, ¿qué significa reconciliarse con su hermano? ¿Tiene usted necesidad de reconciliarse con alguien? Y puede haber allí esposo, esposa, hijos, padres, vecinos, compañeros. ¿Y qué haría hoy para acercarse a otras personas? Y el texto para memorizar, que es Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Muy bien, la próxima clase es el paso 9, el llamado a la santidad. Así que con esto dejamos ya de compartir la pantalla y podéis abrir vuestros micrófonos. Vamos a